En realidad, tener un novio árabe o un esposo árabe nos va a dar cierto estatus, cierto halo de misterio, o qué es lo que en un momento dado puede llegar a pensar la gente si estás empatada con un árabe. Vamos al tema. Mucha gente lo primero que te va a decir es que tengas mucho cuidado porque puede ser un terrorista, porque muy probablemente tenga ideas maquiavélicas y muy seguramente te va a repartir su amor entre sus varias esposas y va a tener un harem y etcétera, etcétera. Y mucha gente tiene esa idea en la cabeza. ¿Por qué? Pues lamentablemente a veces no nos ponemos a investigar o no nos interesa, y también se vale, no nos interesa si en China o en Nueva Zelanda o aquí en países árabes, de qué va la cultura, ¿no? A menos que realmente tengas un interés dentro de la cultura y entonces sí ya empiezas a indagar y a investigar. Lo cierto es que este boom de hombres árabes que están apuntándose para tener relaciones con chicas en países de América Latina o en países europeos o en otro tipo de países, pues les ha dado muy buen resultado. En mi país es muy común, y yo lo veía mucho, y no me van a decir que no, cuando llega un extranjero medianamente guapo a cualquier sitio, ya fuera que fuera tu maestro en la escuela, ya fuera que fuera un amigo del grupo, ya fuera que fuera un compañero de la escuela o un compañero de trabajo, si era mínimamente guapo, todo mundo andaba pero loco, loco, loco. Y eso de verdad era muy, muy común. Yo recuerdo de la última vez que tuve un compañero extranjero, bueno, media oficina estaba, pero bueno, él nada más hablaba y todas hacían ojitos de la vaca esta, ¿cómo se llamaba? La vaca esta, la que hacía sus pestañitas así. Bueno, pues hagan de cuenta que eran esa vaquita que hacía sus pestañotas así cuando él hablaba. Entonces, y aparte, pues el chico era muy guapetón. Entonces, ay, se me fue el nombre de esta Black. Ay, Clarabella, Clarabella. Todas las chicas hacían sus caritas de Clarabella. Bueno, hacíamos. Pero bueno, yo en ese entonces ya no, porque ya estaba casada. Entonces, pero me llegó a tocar, ¿no? Que cuando me daban clases de inglés, me llegó a dar clases un chico de Canadá. Y pues sí, obviamente, pues tú estás así. Pero bueno, eso es lo natural. No sé si en todos los países, pero al menos en México así es. Entonces, imagínate el hecho de que tengas un novio de Medio Oriente y sea muy guapo y a lo mejor tiene menos años que tú o lo que sea. Entonces, tienes la idea equivocada de que eso, de alguna manera, no solamente te está proporcionando amor y seguridad, aparentemente, también te está proporcionando cierto estatus. En ese sentido, si eso es, verdaderamente estamos sumamente equivocadas. ¿Por qué? Porque realmente en una ocasión leí algo de, de gente que está en el extranjero y que de alguna manera, pues amigos, familiares y todo el mundo, ¿no? Que si te vas a estudiar a París, o que si te vas de intercambio a Australia, o que si andas haciendo un máster en España, o si te casaste con un alemán, o si te casaste con un japonés. Entonces, todo mundo, o sea, como que sobrevalora el hecho de que hiciste algo pues realmente extraordinario, cuando realmente pues no es tanto así, sino que se dieron las circunstancias y fue por esa razón que a ti te tocó vivir esa parte de vida. Y eso no quiere decir, y yo lo digo abiertamente porque a mí me llegó a pasar, que mucha gente me dijo, y le agradezco mucho, me dijo, es que te admiro muchísimo, eres una chingona y qué bueno que lo hiciste y yo nunca me hubiera aventado y etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido, en alguna ocasión les prometo que leí un artículo que si más adelante lo encuentro se los voy a compartir, y hablaba gente expatriada mexicana de cómo se sentían y cómo en un momento dado era la realidad de lo que vivían en países fuera de México, ¿no?
o con una pareja extranjera. En estos casos, la mayoría de las veces, de verdad, está sobrevalorado. El hecho de que te vayas a otro país, de que estés casada, de que te hayas aventado a lo que sea. Entonces, cuando llega la ruptura, y, o sea, en un momento dado te lo crees y todo eso, y entonces en un momento cuando llega la ruptura con esa persona, cuando las cosas no salen bien, te niegas rotundamente por miedo a que te señalen como fracasado. Primero, es algo que a lo mejor en un momento dado ha pasado por la mente de algunas. En donde quiera que estén, sea en países árabes o sea en otros países, porque hombres abusadores hay en muchas partes del mundo, no solamente en países árabes. Pero si en un momento dado las han golpeado, las han amenazado, las tienen sometidas emocionalmente hablando, o han provocado en ustedes problemas psicológicos o desórdenes emocionales fuertes, ¿sí? O situaciones en un momento dado fuertes y no sé, amenazas, qué sé yo, cosas tan fuertes que tú hayas contemplado más de una vez la posibilidad de separarte o divorciarte, pero que no tomas en realidad esa decisión ni lo haces realmente efectivo, porque piensas que si regresas a tu país y lo haces divorciada o separada, entonces todo el mundo va a pensar que fracasaste. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué piensas que en un momento dado el hecho de llegar a tu país, el hecho de aceptar que las cosas no fueron como eran, tampoco vas a llegar dándole explicaciones a nadie, pero sí es muy importante que dejes atrás todo aquello que te está haciendo muchísimo daño, tanto emocionalmente como en muchos casos físicamente hablando? Yo creo que lo ideal, no tienes ni por qué tapar la situación, y con esto no estoy hablando de que la hables con todo el mundo, ni que te pares frente a una cámara y que se lo digas a todo el mundo, porque no es necesario. Aquí lo importante es que tú lo hables con tu familia, que lo hables con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos más cercanos, que te valga gorro la tía metiche, el primo chismoso, los amigos alrededor y la demás gente todavía menos. ¿Qué les importa? Es tu vida. Y todo esto no tiene nada que ver con el fracaso, tiene que ver mucho más con la experiencia. El hecho de que te hayas ido a un país extranjero y que las cosas no hayan salido bien y que hoy día seas profundamente infeliz con la persona con la que te encuentras y que se supone que era la persona en la que confiabas y la persona que de alguna manera te iba a ayudar a tener ese proceso para poder adaptarte a ese país, y es la persona con la que en un momento dado, con la que menos puedes contar, ¿qué haces ahí? Muévete. No, que no te importe qué digan, qué piensen. Eso es problema de cada persona. La gente se proyecta o proyecta todas sus carencias emocionales en las demás personas. Lo que en un momento dado pueda yo pensar de ti, habla más de mí que de ti. Lamento de verdad imaginar, pensar que hay mujeres, incluso que me acabo de enterar que hay mujeres mexicanas aquí en Egipto, que están plenamente convencidas de que es 1000 veces mejor aguantar incluso hasta golpes, aguantar sometimiento, aguantar lo que tengan que aguantar con tal de no regresar al país, a México, y decirle a su familia, ok, me equivoqué, y prefieren eso a escuchar algo así como de que te lo dijimos, o señalamientos como de que fracasaste, de que no la armaste, de que no fuiste lo suficiente, o de que etcétera, etcétera. Tienes que volver al punto y al principio, porque esto es como es, y créeme lo que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Que una persona te haya traicionado, haya fallado y no acepte por ningún motivo y no se convenza a sí mismo, en verdad, de que tiene un problema, porque ni siquiera o es incapaz y no de ver más allá de sus narices, créeme lo que no tiene absolutamente nada que ver contigo,
con quién eres, con lo que realmente te define y con la mujer que eres. Entonces, de verdad, basta de culparte. Mucha gente, y estoy diciendo, y consta que estoy diciendo que mucha gente, no todos, mucha gente en estos países es hábil para voltearte la tortilla, para decirte que la culpable de cualquier cosa que ellos no pretendan hacerse responsables, aún siendo responsables, y te tiran la pelota, créemelo que si lo pueden hacer, lo van a hacer. Y son muy hábiles a veces, incluso para hacerte dudar si realmente cometiste un error. Pero no te engañes. No te engañes ni te creas el cuento realmente de que tú eres culpable de todo lo que sucede alrededor. El otro día estaba leyendo a una chica que estaba comentando, es que me dio comezón en un pie, perdón, que estaba comentando que era muy común que de repente su esposo, su esposo árabe, ya viviendo en Estados Unidos, dice que en alguna ocasión, pues él ya estaba muy raro, llegaba muy tarde, o ya no llegaba, o cosas así. Y un día, estando él de vacaciones, dice, pues se levantaba muy tarde todos los días, no hacía nada, no ayudaba en nada. Y un día estaba súper furioso porque se quedó dormido, y se quedó dormido con lentes, y se quedó dormido, si mal no recuerdo, en un sofá. Y bueno, pues ese fue el motivo, que en la mañana desató la bomba, y le dijo a ella, ¿no? Es que tú, por tu culpa, me dormí sin cenar y me dormí con lentes y me dormí y me dio frío y toda la noche tuve frío. Obviamente, pues ella le dijo, discúlpame, pero cuando tú estabas fuera viendo televisión, yo entré, me quedé dormida y obviamente, pues, ¿cómo voy a ser responsable de algo que se supone que tú tienes que ser responsable? O sea, porque vuela la mosca, créanme que muchos hombres en países árabes, porque vuela la mosca es cerca de él, tú eres responsable de que vuele la mosca cerca de él porque tú no pusiste raid en lugares estratégicos. Les juro que así es. Vuelvo a reiterar, no es en todos los casos, pero lamentablemente en muchos casos así es. Sobre todo cuando ya hay como que cierto fastidio de la persona, ¿no? Como que ya no te quiero aquí, o como que ya estoy le estoy guiñando el ojito a otra persona y ya es de esta manera. Y ya empiezan los golpes, y empiezan los insultos, y empiezan las malas formas, y ya no te dejan salir, y ya no te dejan opinar, incluso ya no te dejan hacer nada. De verdad, hermanita mexicana, hermana latina, hermana de cualquier país del mundo donde me puedas entender, si estás pasando por esto, si estás pasando por insultos, por golpes, te casaste con un japonés, te casaste con un árabe, te casaste con quien te hayas casado, te lo llevaste al país o te fuiste a vivir al país con él, a su país de él, de verdad, el hecho de que tú regreses a tu país y regreses divorciada, separada o como sea, de verdad nada tiene que ver con si fracasaste o no fracasaste. Esto es una cuestión de experiencia, que te importe un comino qué es lo que piensa la demás gente. Tú vas a volver a empezar, y tú tienes que volver a empezar porque te lo debes a ti misma, se lo debes a tus hijos si en un momento dado los tienes, y tienes que luchar por todo eso. No tienes absolutamente nada que hacer en un país extranjero si de verdad esa persona no te ama. He conocido a lo largo, y les estoy hablando de esto porque de verdad me enteré hace algún tiempo de una chica que vivía en España, que se fue muy enamorada, que renunció a su trabajo en México y que se metió a trabajar a la empresa de su marido. Después de algunos años pues de problemas y de sinsabores y de no entenderse culturalmente hablando, pues empezaron los malos tratos, empezaron los disgustos, empezaron incluso a no permitirle ya la entrada a trabajar al negocio de su marido. Hay tantas cosas en las que de verdad tenemos que pensar. Yo, en este caso, cuando ella empezó a platicar de este marido español que ya no le permitía ir al trabajo, que únicamente pues le daba cierto
dinero para gastos, etcétera, etcétera. Entonces todas le empezaron a preguntar, oye, pero te debe algo, o sea, te tenía él que pagar, te daba un salario, y ella dijo, no, en realidad no tenía yo ningún salario y todo eso, pero he luchado mucho por ese negocio con él. Ese tipo de cuestiones de verdad son muy importantes. El hecho en un momento dado de verdad de que pues haya salido feliz y de que la gente haya en un momento dado pensado que bueno, eres grande, grande, grande porque te saliste del país, porque conseguiste un amor extranjero, porque estás viviendo en otro país muy lejano a México y en teoría te la estás pasando genial y cumpliste el sueño de la princesa, y la princesa finalmente el príncipe le salió un sapo. Créemelo que eso no tiene nada que ver contigo, eso no te define a ti como mujer. Lo que te va a definir es cómo vas a actuar ante esta situación, y es cuándo y en qué momento vas a decir basta. Ya no quiero más esto, ya no quiero golpes, ya no quiero insultos, ya no quiero que me digan absolutamente nada en cuanto a mi color de piel, porque hay mujeres en Europa mexicanas que han batallado precisamente, incluso estando casadas con europeos, que han batallado con la situación del color de la piel. De todo eso, aléjate, aléjate definitivamente, corre en dirección contraria. Y si esa persona en la que confiaste, y si esa persona que decía amarte no te da tu lugar, y esa persona tampoco está aportando absolutamente nada para que tú seas feliz, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Te puedes quedar en aquel país, consideras que en un momento dado ese país te va a hacer feliz, puedes obtener otro tipo de beneficios en aquel país, un buen empleo, a lo mejor un negocio o lo que tú pretendas. Bueno, pues adelante, pero aléjate de esa persona. De verdad, chicas, dejen de pensar en que si regreso a México y si les digo que no me fue bien con este hombre, soy una fracasada. Discúlpenme, pero quien piense eso está completamente equivocado, porque les vuelvo a repetir, no está hablando de ti, está hablando más de él mismo, de lo que él en un momento dado o ella pretenden que o cómo es realmente que se llegan a sentir. Se han dado cuenta en muchas ocasiones cuando tú en Facebook o en Instagram, incluso en tu página de Facebook, en tu perfil de Facebook familiar y de amigos, etcétera, etcétera, pones que estás muy contenta porque te pasó esto, porque te pasó aquello, y son muy poquitas las personas muchas veces que le dan like, o a lo mejor hiciste un dibujo muy padre, o no sé, fue la graduación de tu hijo, o todo, y ves muy poquitos likes. Pero cuando publicas algo así como que es que estoy muy mal porque me acabo de divorciar, o porque murió fulano de tal, o porque empieza toda la gente, muchísima más gente empieza a decirte pues qué fue lo que pasó, en qué te puedo ayudar, bla, 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 y la mayoría de cosas es más bien de dientes para afuera. ¿No les ha pasado eso muchas veces? Sobre todo a las que tienen como 1000 amigos en Facebook, que muchos ni siquiera los llegan a conocer. Pasa mucho eso, el ser humano es así. Y lamentablemente, ¿por qué? Porque en un momento dado en el dolor siempre hay mucha más empatía, pero todo eso habla mucho más de ellos que de nosotros mismos. A mí me ha pasado mucho también que a pesar, oye, que luego estoy en los videos o cualquier cosa, o me ven en un live, o digo cualquier cosa, y de repente la gente empieza, pero ¿por qué dices eso? ¿Estás bien? ¿No te pasa nada? Yo te veo como triste, yo te veo como enojada, y tú dices, o sea, no, o sea, no, ni estoy triste, ni estoy enojada. A lo mejor traigo otro tipo de problemas, a lo mejor, no sé, me está apretando el zapato en ese momento y a lo mejor traigo esa cara, pero el hecho en un momento dado de que todo el mundo esté deduciendo que las cosas te pueden estar yendo mal en ese momento, como que les deja así como que más calma a la gente, que el hecho de verte feliz, como que eso le pica más a más gente. De verdad, hazte a la idea de que todo esto va, si pasó, bueno, ya pasó, pero vas a seguir adelante
y vas a ser el mujerón que siempre has sido aquí y en China. Así te vayas a México, así abras un puesto de tamales y te vaya súper bien y la gente te acepte y seas feliz. De verdad, hazlo con todo tu corazón y que no te importe, porque finalmente aquí no hay fracasadas, aquí hay experiencias y hay sabiduría, que es lo que nos queda finalmente de cada experiencia, mala o buena, ¿ok? Un beso enorme y nos vemos después. Chao.